¿Qué tal, chambeadores? Gusto en saludarles. Un placer estar con cada uno de ustedes. Soy Luis Navarro y bienvenidos a otro episodio más de Chambeadores. El día de ahora tengo el gusto de entrevistar a un doctor con nombre de Cristian Segura. Él es un doctor que se ha desarrollado en el área profesional y está enfocado en el área de vacunas. ¿Es correcto, doctor? Sí, es. Vamos a escuchar su historia chambeadora y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias a ti y a Diana que también está aquí. Y estoy muy feliz de estar en este podcast de chambeadores, platicarles de la chamba, de la ciencia y la tecnología. Y pues estoy listo para hablar de todo este embrollo que es la ciencia y la tecnología. Excelente. Platícanos cómo es que inicia este reto de meterte a la ciencia, desde la licenciatura, la maestría, el doctorado. Platícanos un poco sobre tu historia profesional. Bueno, creo que meterte a la ciencia y la tecnología es algo donde cuando menos te das cuenta ya estás dentro. Entonces, es como una decisión que se va construyendo y es algo que a lo largo del tiempo vas consolidando, ¿vale? Diría yo que mi primer contacto con la ciencia y la tecnología es cuando estoy saliendo de la licenciatura, terminando mi ingeniería. Yo soy ingeniero bioquímico de formación. Y entonces estás en este momento donde no sabes qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar exactamente. Y estaba como en esta disyuntiva de voy a ser un ingeniero tradicional bioquímico que se puede enfocar a los alimentos, se puede enfocar a la biotecnología. Y entonces me puse como a evaluar muchas cosas, ¿no? Como a qué quieres hacer de tu vida. Y eventualmente decidí que lo que quería hacer era hacer investigación. Y el primer paso que di fue empezar a ir a un laboratorio de biotecnología y me presenté a dar servicio social. Fue el primer paso, ¿no? Para entrar ahí. Me presenté con el que fue mi director de aquel servicio y le dije, ¿sabes qué? Quiero entrar a hacer servicio contigo y pues aprender lo primero, ¿no? Sin pretensiones, sin, digamos, sin una ambición científica, simplemente quiero aprender y ver qué se hace acá. Y a partir de ahí voy construyendo la carrera científica, asombrándome de qué es lo que se podía hacer, conociendo el mundo de ciencia y tecnología. Y de ese momento para acá, eso fue aproximadamente en 2015, ya van 10 años. Van 10 años de que estoy en ciencia y tecnología y ha sido un constante ir dando pasos hacia adelante en ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo fue la entrada? Pues por curiosidad, por una convicción, una decisión de que quería entrar a ciencia y tecnología y entrar pues a conocer ese mundo, ¿va? Así fue mi entrada, ¿no? Muy humilde, ¿no? Muy centrada en querer aprender, creo. Por el lado de la curiosidad, ¿por qué entras al área de farmacología? ¿Qué es lo que más te gusta de esa área? Bueno, fíjate que es parte de este camino de los 10 años. Yo, te digo, empecé en el área de la ingeniería y empecé queriendo hacer investigación en ingeniería. Eventualmente me di cuenta que no me gustaba tanto, como muchas decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Y dije, bueno, es algo que puedo hacer, estoy capacitado para, pero se me atravesó un trabajo en el área de la salud, a la par de que estaba ya haciendo estas prácticas. Y entré a una clínica, ahí donde vivía yo soy de Celaya, en Guanajuato. Y empecé a conocer todo lo que tiene que ver con el campo de la salud, con el campo de la suplementación alimenticia y todo eso. Y eso empezó como a orientarme hacia el campo de la salud. Eventualmente dije, quiero dedicarme sí a la investigación, pero orientado a la salud. Y fue el momento en el que decidí hacer un cambio, ¿no? Un cambio, sí, continuar en la investigación, pero ahora orientado a la farmacología, a los beneficios de la investigación, pero orientado a la salud. Fue un cambio muy radical, no te lo voy a negar, porque es como del área matemática, ingeniería, y enfrenté muchos retos, porque es como la formación de un ingeniero es totalmente distinta a la formación de ciencias de la salud, y fue un reto, como dices tú. Fue un reto cambiarme al área de ciencias de la salud, pero lo tomé con la seriedad que necesitaba, pero también con las ganas de querer impactar en esa área. ¿Por qué farmacología? Creo que yo también tenía otra idea de qué era la farmacología. No sabía muy bien a dónde la estaba metiendo, tal vez. Y fue un descubrir también la farmacología y lo que podía hacer en ella. Y al inicio empecé como mezclando los dos conceptos, ¿no? Estaba haciendo como un poco de ingeniería, un poco de farmacología, hasta que quedé totalmente embebido en el área de las vacunas. Y pues aquí terminé, en el área de las vacunas. De los retos que mencionas, ¿cuál fue el más importante o el que más te costó superar?
la limitación propia. La limitación propia. Creo que uno tiene una idea construida de uno mismo. Dice uno, yo soy ingeniero y yo hago números, yo hago matemáticas, yo no hago nada de biología, yo no hago nada de farmacología. Y esa es una idea construida, sólida que uno tiene de uno mismo. Romper ese cascarón, romper ese cristal propio para arriesgarte y hacer cosas nuevas y animarte a aprender desde cero anatomía, inmunología y decir, soy un aprendiz desde cero. Creo que fue la cosa más difícil que me tocó hacer. Y tomarlo con humildad, ¿no? También, porque tenemos estos constructos muy fuertes y tomar con humildad una nueva misión y decir, soy un aprendiz desde cero, es un reto fuerte e importante. Yo creo que fue lo más difícil, romper mi propio cristal, mi propia barrera. Pero lo logré al final, ¿no? Entonces, fue lo más difícil, me tomó gran parte del posgrado, pero sí, al final lo logramos hacer. ¿Y hasta este momento consideras que el cambio valió la pena? Definitivamente sí. Quiero pensar en cómo lo voy a evaluar, ¿sabes? ¿Cómo voy a evaluar si valió o no la pena? Creo que no lo voy a evaluar por los resultados, porque creo que si hubiera continuado en el área de la ingeniería, igual lo hubiera hecho bien, así como lo he hecho de este lado. Creo que vale la pena por cómo me ha hecho sentir. Ha valido la pena porque me ha hecho sentir en un área donde me siento pleno, donde me siento desarrollado. Y creo que en cualquier carrera que uno tenga, en cualquier área que uno chambee, uno se tiene que sentir pleno, uno se tiene que sentir totalmente desarrollado. Y creo que basado en esa plenitud que mi chamba me da, sí valió la pena. Me da gusto que hayas encontrado la plenitud en este cambio, ¿no? Y dentro de todos estos retos que usted ha vivido y ya con este cambio y este giro, ya metido en la ciencia, ¿qué reto considera para todos los científicos que actualmente están desarrollándose, los que ya hacen ciencia y desde su perspectiva, cuál es el reto más grande para los científicos aquí en México? Bueno, hay que decir que hay retos distintos para diferentes tipos de científicos, ¿sabes? Digamos que estamos los científicos jóvenes y los científicos consolidados. Cada uno enfrenta retos diferentes. Y quisiera enfocarme en los científicos jóvenes, porque somos los que vamos empezando y los que vamos construyendo carreras. Creo que el reto principal de los científicos jóvenes es romper estructuras viejas. Vaya. Es el principal reto. Romper estructuras viejas de pensamiento, romper estructuras viejas de que han venido formándose desde mucho tiempo atrás e incorporar los cambios sociales que están ocurriendo y que el mundo nos grita, ¿no? A nivel salud emocional, a nivel salud física, a nivel conciencia global. Todo eso es algo que no ha logrado penetrar en las estructuras de la ciencia y la tecnología. Vivimos una estructura científica muy arcaica, ¿sabes? Entonces, el principal reto que vivimos como científicos jóvenes es, digamos, minar y romper esas estructuras rígidas. Es a lo que nos enfrentamos. Creo que cualquier otro reto lo podemos sortear, pero ese es el reto principal, ¿sabes? Para todos los jóvenes científicos. Y la otra es que también tenemos herramientas para hacerlo. O sea, ahora tenemos mucha conectividad, tenemos muchas opciones de colaboración entre nosotros que otras generaciones no tienen. Así que tenemos ventajas, tenemos herramientas para minar el sistema y para romper esas estructuras viejas que tienen al sistema como lo tienen hasta ahorita. Entonces, creo que es el principal reto. Y la otra que también creo que para muchos científicos jóvenes y chicos que se quieren dedicar a ciencia y tecnología es otra vez romper esas estructuras mentales rígidas que son impuestas, ¿sabes? No te puedes dedicar a esto, no puedes chambear en esto, no puedes desarrollarte en esto. Todos esos techos de cristal que se han impuesto son los que se tienen que romper. ¿Crees que esto ha afectado la divulgación científica también? Bueno, yo creo que la divulgación no está afectada. Afortunadamente hay muchos divulgadores científicos y hoy las redes sociales son el espacio. Hay muchísimos divulgadores científicos de todas las áreas, de astronomía, de biología, de medicina. Creo que aquí hay un factor que falta. Y cuando yo me decidí a meterme a redes sociales, fue, digamos, el nicho que quise aprovechar. Lo que falta es la iniciativa de pasar de la divulgación científica del consumo de la ciencia y la tecnología
a la creación de la ciencia y la tecnología. Lo que nos falta en realidad es no divulgadores ni divulgación de la ciencia. Nos faltan personas que se animen a dejar de ser consumidores y empezar a ser creadores de ciencia y tecnología, que le empiecen a querer entrar a la chamba de la ciencia y la tecnología. Y ese es digamos, la misión que yo he tomado en redes sociales, um, autoimpuesta, ¿no? Y que también la audiencia me lo ha exigido o me lo ha estado formando, vamos a decirlo así. Entonces, la divulgación no está tan afectada y está bien, creo que ahí va. Lo que nos falta es ese impulso de creador, perdón, de consumidor a creador de ciencia y tecnología. Y es lo que enfrentamos hoy. Platícanos un poco los retos que has vivido en la iniciativa de la divulgación de ser creador. Bueno, yo no me considero un divulgador. Ok. O sea, yo respeto mucho a los divulgadores científicos. Creo que es un trabajo que requiere mucha investigación, ¿sabes? O sea, para pasar un tema complejo a redes sociales se requiere mucho tiempo de investigación, incluso leer artículos y pasarlos a un idioma que se entienda. No me considero un divulgador. ¿Cuáles son los retos que yo enfrento? Los mismos retos que enfrentan los chicos que se quieren dedicar a ciencia y tecnología. Esos comentarios que escuchan de sus padres, de sus familias, ¿no? ¿Cuándo te vas a dedicar a un trabajo de verdad? ¿Cuándo le vas a chambear en algo que te deje dinero? Y entrar a las redes sociales con el mensaje de la ciencia es un trabajo, la ciencia te puedes dedicar a esto. Si lo capitalizas y te profesionalizas en esto, puedes dedicar tu vida a esto. Entrar con ese mensaje ha sido lo más complicado que me he encontrado. Porque me he encontrado con chicos que han interiorizado el mensaje, ¿sabes? De sus papás. De esto no es una carrera, no te puedes dedicar a esto, hay muchas trabas, y que lo creen, ¿sabes? Además, por supuesto, de los papás y los tíos que igual que en las fiestas de Navidad les dicen, ¿cuándo vas a chambear? Me lo dicen a mí. Entonces, es el principal reto. Y creo que es la principal barrera que la veo yo como una oportunidad, ¿sabes? La veo como una oportunidad. Y afortunadamente, en estos ya poquito más de 2 años que estoy haciendo redes sociales, me da mucho gusto saber que mi mensaje ha motivado a mucha gente a saltar ese tope, de que ya no me creo de que la ciencia no es una opción laboral. Ya no me creo que la ciencia no es una opción para crecer en la vida. Entonces, ha sido un batallar con la gente que todavía no cree que la ciencia es una chamba. Pero aquí estoy dándole todavía. Y me motiva mucho saber que muchos chicos ya han logrado consolidar su deseo de querer hacer ciencia para la vida y han vencido esos retos. Para los chambeadores que están iniciando en la ciencia y como bien dices, que romper esos paradigmas, eh, ¿cómo identifico o cómo me podría dar cuenta si realmente para mí es la ciencia? Si yo, por ejemplo, a lo mejor tengo la idea o la noción de meterme a la ciencia, pero ¿qué les recomendarías para saber si pertenezco a la ciencia? Qué pregunta tan difícil. Te voy a decir por qué. Porque la ciencia es como un mundo muy heterogéneo. O sea, no hay un perfil único. O sea, que yo te diga 10 características top de científicos o 5 cosas que debes cumplir como tal. Te voy a decir cosas en las que yo me doy cuenta que la ciencia es para mí. Y a lo mejor eso le hace eco a los chambeadores, ¿no? Ok, vamos. Cosas en las que yo me identifico y yo sé que la ciencia es para mí y que es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Número 1, me apasiona demasiado conocer respuestas a preguntas científicas, ¿sabes? Me apasiona demasiado los temas científicos, al menos en el área en la que estoy involucrado. Y creo que eso puede aplicar a cualquier chambeado. O sea, puede ser en el área de medicina, en el área de química, de biología, astronomía, ¿no? Tienes una pregunta sobre el universo, por ejemplo. Si te apasiona demasiado, si te metes a investigar y hasta que no encuentras algo que soluciona esa pregunta, quedas a gusto o quedas con más preguntas, creo que esa es una buena señal de que la ciencia puede ser para ti. A mí me funciona, ¿no? La segunda es que no, digamos que yo me doy cuenta que es para mí porque no descanso hasta
no saciar esa hambre de conocimiento, ¿sabes? Esa hambre de conocer y a veces los días se me hacen muy cortos, ¿sabes? Yo tengo un trabajo en ciencia y tecnología y solo me pagan 8 horas, pero yo trabajo quizá 15 al día, ¿sabes? Okay. Podría trabajar todo el día. Se lo he dicho a mis estudiantes, yo podría trabajar sábado y domingo sin problema. ¿Cuál es mi único obstáculo? Que no me dejan entrar. Entonces, si tú crees que podrías invertir mucho tiempo en eso sin aburrirte, sin que sea pesado para ti, creo que esta chamba o cualquier otra es para ti. O sea, esa es la clave. Y por último, que va a haber obstáculos. O sea, siempre hay obstáculos en cualquier carrera. En la mía también hay obstáculos. Pero siempre cuando veo que, o sea, siempre dimensiono el obstáculo y mis ganas de seguir en la carrera. Y ningún obstáculo me desmotiva a seguir en mi carrera. En ese momento me doy cuenta que es para mí. Entonces, si ningún obstáculo que yo pase me desmotiva a seguir en eso, entonces esta carrera o cualquier otra es para mí, ¿sabes? Yo te lo resumiría en esas 3 cosas. Uno, que tienes mucha curiosidad, que tienes apasionamiento y que ningún obstáculo te mueve de estar ahí. Son las 3 cosas que yo te diría. Excelente, pues ya escucharon, chambeadores, para que ellos se identifiquen si realmente son para la ciencia y sobre todo es equivocarnos, ¿no? También quisiera agregarlo de que suele suceder que yo creo que estoy hecho para la ciencia, puedo meterme, a lo mejor descubro que no, ¿no? Pero no solo con un reto, porque suele suceder, como bien dices, tenemos un reto y decir, ya no es lo mío, ¿no? Pero creo que también es parte esencial el equivocarnos, no sé qué Te consideras. voy a decir algo. En la ciencia y la tecnología es el lugar donde más nos equivocamos. O sea, es el lugar donde más nos equivocamos. No sé dónde sacaron la fantasía ideal de que somos perfectos y de que no nos equivocamos nunca. Quizá es cuestión de películas de Hollywood o de no sé dónde lo sacaron. Es el lugar donde más nos equivocamos. Te voy a platicar. Tengo 3 semanas intentando sacar un experimento y ya soy un profesional, ¿no? Que está dedicado a esto 100%. Y nos equivocamos todo el tiempo. La ciencia no es para gente perfecta, definitivamente no, pero es para gente insistente, gente perseverante todo el tiempo. Entonces, el ánimo que da equivocarse también. Veo, por ejemplo, muchos estudiantes que están en la carrera científica y puedes diferenciar 2 tipos de estudiantes. Los que se desaniman cuando se equivocan y los que no. Ahí también los puedes separar. Y puedes ver quién sí se va a dedicar a la ciencia y la tecnología en serio y quién no. Los que se desaniman a la primera son los que no. Son los que no se van a dedicar a esto. Pues es bien fácil diagnosticarlos. Y los que en lugar de desanimarse, se toman un tiempecito para ir atrás, analizar las cosas otra vez e ir adelante otra vez, son esos los que se van a dedicar a ciencia y tecnología. Y creo que la ciencia te da la oportunidad de volver siempre hacia atrás y retomar para ir hacia adelante. Entonces, la ciencia es el espacio perfecto para equivocarte y volver hacia adelante. Hace 2 semanas vi un TikTok de, no sé, mi lado de TikTok es el de la ciencia y la tecnología, no sé por qué. Entonces me salió el video de una chica que estaba muy frustrada con experimentos. Y entonces le escribí una frase que vi por ahí en algún lugar. Cada vez que te equivocas, estás más cerca de que sí te salga. Porque regresas para atrás, reformulas y ahora sí te va a salir. A mí cada que me regresan un artículo científico me pongo bien feliz porque me están dando las claves para a la siguiente vez que lo someta ya va a salir el artículo publicado. Entonces, esa es la filosofía de la gente que sí se dedica a la ciencia y la tecnología. Así que la ciencia no es para la gente perfecta, es para la gente que sabe equivocarse y capitalizar el error para avanzar adelante. Y ahora, ¿cómo inicio en la ciencia? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es querer. El primer paso es decidirse. Les voy a decir algo. Hay una canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No piensen que tienen que tener un camino visto o trazado para empezar en la ciencia y la tecnología. Si a mí me hubieran dicho que me iba a dedicar a las vacunas, el día que entré al laboratorio de biotecnología no lo hubiera creído. Entonces, den el primer paso.
El primer paso va a ir construyendo el segundo y el tercero y el cuarto. El primer paso es decidirse y experimentar sin miedo, porque ese primer paso va a definir los que siguen. No quieran tener un camino trazado seguro, porque además ese camino es totalmente incierto. No lo van a poder trazar con seguridad. Así que el primer paso es simplemente decidirlo. Ya. Vamos entrando un poco a las vacunas. A ver. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, mira, para el público de chambeadores, que es un público muy general y muy abierto, voy a hacer un ejercicio de divulgación, ¿sabes? Y vamos a decir que las vacunas son el único medicamento que le ponemos a las personas sanas. Es lo primero que quiero decir, ¿vale? Es el único medicamento dirigido a personas saludables para mantenerlas saludables. Es lo primero que voy a decir. La segunda que voy a decir, las vacunas son el medio más eficiente para lidiar contra enfermedades infecciosas. Y eso está demostrado porque tú y yo estamos aquí, después del COVID-19. Tú y yo y todos los que nos están escuchando, ¿vale? Con ese preámbulo, voy a decir que las vacunas son el medio en el que entrenamos a nuestro cuerpo para lidiar contra enfermedades infecciosas. Básicamente es un preentrenamiento de nuestro sistema inmunológico para que cuando enfrente una enfermedad, un patógeno, es decir, una bacteria, un virus, un hongo, incluso ahora ya hay vacunas contra cáncer en ensayos, el sistema inmune esté suficientemente entrenado para eliminar esa bacteria, hongo o virus o una célula cancerígena, para eliminarla totalmente. Hay un concepto muy bonito que lo vi hace como 4 meses que se llama inmunidad esterilizante. ¿Qué significa eso? Eliminar por completo un agente patógeno. Eso es un ideal muy grande, pero que hay un mexicano allá en Estados Unidos que tiene su laboratorio y que tiene el concepto muy claro, ¿no? Entonces, la idea es entrenar sistema inmune para que cuando vea el patógeno real, lo elimine por completo. Así funcionan las vacunas de una manera muy sintética. ¿Cómo identifican? Y esta es duda personal. Sí. El patógeno. O sea, yo, por ejemplo, me puedo, el dolor en la garganta, me inyecto en el brazo. ¿Cómo identifica el patógeno la vacuna? ¿Cómo funciona eso? Bueno, realmente la vacuna, cuando tú ya te enfermas, ya no está la vacuna presente en ti. La vacuna entra una vez en ti, ¿sale? Entrena a tu sistema inmune y tu sistema inmune crea memoria, ¿sale? Tu sistema inmune crea memoria. Y la memoria, esta es pregunta de examen para todos mis estudiantes de inmunología, se guarda en la médula espinal, ¿vale? Hay unas células de memoria plasmáticas que se guardan ahí el resto de tu vida, ¿vale? Una vez que la vacuna entró en contacto contigo. Entonces, se guarda la memoria en tu médula espinal, en las células plasmáticas, y hay un sistema de vigilancia de tu sistema inmunológico que todo el tiempo está vigilando, pero ya tiene ese registro que la vacuna le dejó. Entonces, la próxima vez que viene un patógeno, como la influenza, como el coronavirus, como tuberculosis, que es mi bacteria favorita, y no a la vez. Ahora tu sistema inmune, que tiene memoria guardada contra ese patógeno, va a activar todos los mecanismos de defensa que tiene para eliminarlo directamente. Entonces, la vacuna solamente pasó una vez, dejó el registro, dejó guardada la memoria en tu sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico se encarga del resto. Es como muchos dicen, y a mí no me gusta el término porque yo soy inmunólogo purista a veces, que es como la policía, ¿no? La policía del cuerpo, ¿no? Pero básicamente así funciona las vacunas. Fascinante. ¿Cuántas pruebas se deben de hacer? Creo que va a depender a lo mejor del patógeno, la resistencia, no sé, pero ¿cuántas pruebas se tienen que hacer antes de lanzar una vacuna? Es una pregunta muy controversial, porque nuestra tía Chonita se encargó de decir durante el coronavirus que las vacunas no tenían estudios y que las vacunas, que ella tenía estudios que la vacuna de coronavirus, ¿no? Entonces fue una pelea que al menos yo decidí no tener, pero que ese es el espacio para aclarar. Cualquier medicamento, no solo las vacunas, pasa por varias etapas de ensayo. Primero pasa por una etapa digamos, del diseño, ¿sabes? El diseño de la vacuna. Identificamos esas partes del patógeno que son candidatas a generar una vacuna.
Es decir, el patógeno es muy complejo, una bacteria es muy compleja. Seleccionamos algunas partes de esa bacteria que son representativas de la bacteria para generar la vacuna, no toda la bacteria en muchos casos. Y después hacemos un diseño de la vacuna como tal. Eso puede llevar unos 6, 7 meses, más o menos. Sí. En un ensayo rápido, ¿no? En el caso de coronavirus, ha de haber tomado unos 6 meses, más o menos, ¿no? Conocer bien al coronavirus, su genoma, qué proteínas tenía y demás. Después viene una etapa que se llama ensayos preclínicos, donde vemos si la vacuna es inmunogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que despierta respuesta inmune en nuestro cuerpo, que es capaz de activar nuestro sistema inmunológico. Nada más. Eso lo hacemos en animales de experimentación, diferentes animales de experimentación, y son pruebas que al menos en diferentes organismos regulatorios se solicitan un mínimo de 3 diferentes modelos animales donde se compruebe que la vacuna es segura y que despierta la respuesta inmune. Eso es un periodo que en el caso de coronavirus ha de haber tomado, no sé, unos 7 meses más o menos. Una vez que se comprueba que es segura y que despierta la respuesta inmune, pasamos a ensayos de eficacia, donde los animales además son retados con la bacteria patógena para ver si la memoria que se guarda en ellos los protege. Eso toma bastante tiempo más. Después que acumulamos esa evidencia, pasamos a los humanos. Y en los humanos empezamos con fases clínicas, ¿sale? Le llamamos fases clínicas de ensayo. Y hay 4 fases de ensayo. Fase 1, 2, 3 y 4. En la fase 1 ensayamos con unas cuantas decenas de humanos, ¿vale? Seleccionados, 10, 20 personas, donde evaluamos la seguridad de la vacuna, las reacciones secundarias más comunes, fiebre, dolor en el brazo, eso que va a suceder en la mayoría de las personas y que son reacciones secundarias leves, ¿vale? Una vez que probamos que es segura, que despierta respuesta inmune en esas personas, pasamos a la fase 2, donde vamos con cientos de personas, 100, 200 personas. Aplicamos la vacuna, volvemos a evaluar seguridad y eficacia en esas personas, y aquí es donde empezamos a ver no solamente efectos secundarios comunes, sino aquellos que son menos comunes, ¿vale? De las 200 personas, a lo mejor empieza a salir 1 o 2 casos de trombosis, que son los más comunes que se publican, ¿sabes? Salen los medios de comunicación, ¿no? Y los más escandalosos, pero cuando aumentamos la cantidad de personas que se ensayan, es cuando van saliendo ese tipo de cosas. Es aquí donde balanceamos el beneficio de la vacuna contra los efectos secundarios no deseables de la vacuna, ¿no? Si el beneficio sigue siendo mayor que la cantidad de efectos secundarios no deseables, continuamos a la fase 3, donde ensayamos con miles de personas. Estoy hablando de 3, 5,000 personas. De acuerdo a las fases que me acaba de mencionar, para poder sacar una vacuna al mercado, ¿por qué en este caso la vacuna para el coronavirus fue más rápida? Bueno, esa pregunta siempre me la hacen en todas partes. Y la respuesta está en que estábamos en una emergencia sanitaria y los estudios de las diferentes fases se pudieron traslapar. Es decir, la fase 1 se corrió, digamos, hasta la mitad. Un grupo de expertos muy calificado, que también quiero que todos tomemos en cuenta que este era un patógeno nuevo. No teníamos experiencia en este virus en específico. Sí teníamos experiencias en otros coronavirus, pero un grupo muy calificado evaluó las fases a la mitad y se decidieron arrancar estudio fase 2, por ejemplo, a la mitad del fase 1. Se completó el fase 1, pero ya empezaba a correr el fase 2 y así a la mitad del fase 2 empezó a correr el fase 3. Eso permitió que un estudio completo de fase 1 fase 3, que toma, digamos, que podía haber tomado 2 años, se corriera en menos de un año, ¿vale? Entonces, se corrieron todos los estudios, se completaron. De hecho, ya una vez que estaba aprobada la vacuna, se publicaron todos los datos de los fase 1, 2 y 3 de todas las vacunas, sobre todo las de Pfizer y Moderna, y se demostró seguridad, eficacia de las vacunas. Se reportaron todos los eventos adversos, ¿sabes? Que eso es muy importante. Creo que hubo mucha desinformación respecto a, nos están ocultando que hay efectos de trombosis y efectos de no sé qué, sobre todo de la vacuna de la que se libró en Inglaterra, la de Pfizer. Ajá. Nada se ocultó, todo está reportado al finalizar los estudios, fases clínicas.
Entonces, esa fue la clave, y que los estudios se traslaparon con objetividad, ¿sabes? Con objetividad se dio continuidad a los estudios y al final todo se reportó. Entonces, eso fue lo que permitió tener una vacuna muy rápido, y la aprobación de la EMA, de la FDA, de COFEPRIS, pues también vino, digamos, presionada porque necesitábamos ya solucionar el asunto de coronavirus porque estaba afectando toda nuestra vida, básicamente. Sí. En un caso que no sea el coronavirus, ¿cuántos recursos se requiere, hablando económicamente, y esfuerzo para lanzar una vacuna? Bueno, depende. O sea, hablaríamos de millones de dólares, ¿sabes? Millones de dólares, que en este caso los hubo, ¿sabes? Los hubo. ¿Por qué? Pues porque el coronavirus fue una pandemia mundial que afectó a los países de altos, medianos y bajos ingresos. Y en este caso hubo disponibilidad de invertir. ¿Cuánto dinero se necesita? Mucho, demasiado, ¿no? Y en este caso se invirtió todo el dinero disponible porque afectó, pues, la economía del mundo. ¿Cuántos recursos se necesitan? Materiales, físicos, humanos, demasiados. Pero los hay. Ya lo demostramos, ¿no? Ya se demostró. Claro que sí. Los hay, y tanto que no hubo solo una o dos vacunas. Hubo vacunas en la India, hubo vacunas en Estados Unidos, hubo vacunas en Rusia, en México. Tenemos una. Todavía no terminan los ensayos fase 3, por cierto. Pero hubo intentos de vacunas en todo el mundo, lo que nos demuestra que recursos hay, humanos, talento, hay para invertir también. Y ojalá que eso se destine próximamente para enfermedades desatendidas, ¿sabes? Que siguen siendo importantes y que todavía no tienen vacunas. En este punto de la selección humana para hacer la prueba del primer nivel con el análisis humano, ¿cómo lo califican? O sea, decir, agarro las personas más enfermas, en este caso en el coronavirus, o cómo hacen esa selección. Y la otra es, ¿se les paga? Porque en este caso es una vacuna que va en inicio, ¿no? Hablando del coronavirus específicamente o cualquier otra. Y puede entrar el miedo en la persona el decir, es que, ¿qué me puede causar, no? Yo te hablo desde mi perspectiva, no sé realmente ya adentro, pero ¿cómo es? ¿Se les paga? ¿Cuál es en este caso la conversación que tienen con estas personas para poder hacer este análisis? Claro, mira, primero voy a regresar a decirte que no, las vacunas se aplican a personas sanas. No a personas enfermas. Tienes razón. Ok. Solo a personas sanas. Muy bien. Y en el caso de las vacunas, la selección es primero en lugares donde la enfermedad es endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que circula mucho la enfermedad, ¿sabes? Okay. Entonces seleccionamos un lugar donde la enfermedad está circulando ampliamente, pero seleccionamos voluntarios. Y aquí voy a entrar en detallar un poco cómo es el criterio, o más bien cómo es la conversación, como dices tú, para las personas. Es una participación voluntaria, ¿sabes? Los criterios clínicos para prueba de medicamentos, no solo vacunas, es que la participación debe ser voluntaria. No debe ser coercida, ni pagada, ni tampoco inducida por ningún medio, ¿sabes? Entonces yo llevo contigo, Luis. Digo, Luis, estamos en una población donde está circulando la enfermedad. Tenemos una vacuna experimental que ha demostrado, pues, seguridad, ha demostrado inmunogenicidad en modelos animales. Esta vacuna tiene esos potenciales beneficios. Te muestro también los potenciales efectos adversos que podría tener, ¿sabes? Y tú me vas a firmar un consentimiento informado, ¿sabes? Hay un consentimiento informado que, como profesionales de la salud, en este caso lo hacen médicos calificados, profesionales en esa área, y te van a explicar todos los detalles, cualquier duda, desde de qué tamaño va a ser el moretón, te puede dar fiebre, ¿no? Y tú tienes que firmar libremente ese consentimiento informado. Entonces, no lo tienes que, puedes firmar, ¿sabes? Entonces, esa selección, ese reclutamiento, ese convencimiento de las personas de participar en un ensayo clínico está normado por diferentes tratados internacionales, normas de ética de investigación clínica, y de ninguna manera es obligatorio, y tampoco es inducido por ningún medio para obligar a las personas. Tampoco se hace investigación en cárceles, por si mucha gente tiene mucha idea de eso.
o quiere que se haga investigación en cárceles. La participación es voluntaria. ¿Por qué? Porque también hay un sesgo que puede ocurrir, ¿sabes? Si yo te pago a ti y te estoy diciendo que la vacuna tiene que funcionar, pues te vas a portar muy bien y vas a tener prácticas muy saludables y posiblemente la vacuna sea muy inmunogénica por efecto placebo, ¿sabes? Entonces, no debe haber ningún tipo de coerción, ningún tipo de convencimiento. Es más, en el estudio te puede tocar vacuna o te puede tocar placebo. Ni yo sé ni tú sabes. Entonces, no te puedo condicionar de ninguna manera para que no desvíes el estudio de ninguna manera, ¿sabes? Ahí el convencimiento lo hace directamente, no la persona que está elaborando la vacuna, creo. Ahí ya hay una persona, creo, exclusiva, de ver un chambeador ahí o varios que se dedican a esto, ¿no? A la negociación. Claro. Y como dices, no debe de haber convencimiento, pero sí la negociación para poder desarrollar este tipo de experimentación. Eso está muy padre, porque en la investigación en vacunas hay chambeadores de diferentes niveles. Los que estamos en el laboratorio diseñando vacunas, los que están evaluándolas en animales, los que están evaluando las muestras de pacientes, pero también están los médicos, ¿sabes? El equipo de salud, las enfermeras profesionales de la salud, que son los que tienen el contacto con los pacientes y además el entrenamiento, ¿sabes? Yo soy más de laboratorio, yo no podría explicarle a lo mejor a un paciente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, son chambeadores del área de la salud que conocen del protocolo, conocen la parte de atrás, pero su misión es ir con el paciente, explicarle con toda la empatía del mundo, con todos los detalles además y con todo el profesionalismo apegado a las normas. Y son chambeadores también súper importantes. El personal de la salud también se implica en la investigación de vacunas. Desde el personal que está en el laboratorio diseñando en su computadora la vacuna, hasta la enfermera que aplica la vacuna. Todos están implicados en el desarrollo de la vacuna. Incluso el laboratorista que toma la muestra para saber si la vacuna ha sido inmunogénica o no. Es un campo, yo diría que muy abierta, porque implica profesionales de distintas áreas. Te diría yo hasta ingenieros, porque las vacunas, dependiendo del tipo que sea, se producen en condiciones de ingeniería controlada, ¿sabes? No la producimos en un matraz, definitivamente no. Se producen en condiciones y ambientes que garantizan la seguridad para que a la persona se le aplique esa vacuna. Entonces, hay ingenieros, hay estadísticos, hay veterinarios que están con los animales, hay laboratoristas, hay químicos, hay bioinformáticos, hay médicos, hay enfermeras, hay un montón de chambeadores profesionales en cada uno de estos eslabones. La investigación de vacunas ayuda a muchas personas. Sí es. Ayuda a muchas personas. Ayuda a salvar muchas vidas. Y siempre hay que balancear que cuando llega a nosotros un tratamiento experimental, no es totalmente nuevo. Ha pasado por muchas pruebas y para que llegue a una fase clínica, incluso fase 1, es porque en serio tiene soporte experimental y tiene soporte de seguridad y hay muchas... es más de seguridad que pueda salir bien que pueda salir mal, ¿sabes? Te voy a platicar un caso. El caso de... Había un medicamento muy famoso para la gastritis. No sé si lo recuerdas. La ranitidina. Que salió del mercado hace como 4 años. 3 años, 4, no sé. Todas las abuelitas lo tomaban. Era muy seguro para todas ellas, ¿no? Hasta que salió un paper donde se demostró que causaba cáncer, ¿no? Pasó fases clínicas 1, 2 y 3. Y el evento adverso raro observado en la fase 4 de observación clínica fue el cáncer, ¿no? Salió del mercado por eso. Todos los fármacos tienen estos efectos adversos extraños, raros, que no podemos controlar, ¿sabes? Pero las vacunas son fármacos que salvan muchas vidas y yo invito a todos los que puedan a que se unan a los ensayos de vacunación. Ha sido una tristeza, por ejemplo, que la vacuna desarrollada en México contra el coronavirus no ha encontrado suficientes personas para probarse. Porque hay miedo. Porque hay miedo de qué puede causar, quién la ha desarrollado. Quizá también hay un poco de desinformación, ¿sabes? Pero ahorita está en fase 3 de experimentación como refuerzo para el coronavirus.
porque ya tenemos vacunas de elección de primera, ¿no? O sea, ya está en las farmacias del doctor Botarga, ya hay las vacunas Pfizer y Moderna. Entonces, ahorita la vacuna patria está en fases 3 como refuerzo y no hay personas que quieran probarla como refuerzo. Me parece que es por desconocimiento. Participar en ensayos que ayuden a este tipo de vacunas es bueno para desarrollar la industria de vacunas en el país. Tengo entendido que has viajado a otros países, ¿no? Sí. ¿Cómo es el desarrollo, comparando con México, hablando en las vacunas? ¿Crees que estamos al nivel? ¿Nos haría falta algo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en otro país? No me gusta compararnos. Ok, No me gusta compararnos porque las condiciones realmente son distintas en cada país, ¿sabes? muy bien. Definitivamente hay, hay un, hay un espectro, ¿sabes? De países que definitivamente han recorrido mucho más que nosotros. Pero eso no significa que no tengamos el talento ni la capacidad de hacer Claro, las estoy de cosas. acuerdo. Y te voy a compartir una experiencia personal, ¿sabes? La primera vez que obtuve un financiamiento para probar una vacuna fue en Inglaterra, en Oxford. Y entonces presenté un proyecto con la mentalidad de, no, nosotros somos mexicanos, hacemos poquito. No tenemos las instalaciones que tienen en Inglaterra, que tienen en Estados Unidos. Entonces, lo sometí con poca esperanza, realmente, ¿no? Con este pensamiento promedio, ¿sabes? Me llegó la carta de, queremos verlo para una entrevista, por Zoom, ¿no? Entonces, era yo contra el mundo, ¿no? A las 4 de la mañana de México, solo en el departamento donde estaba, con un panel de evaluadores, ¿no? Leímos su propuesta, tiene 5 minutos para presentarnos su propuesta, que nos ha parecido de mucha calidad. Y, y, y entonces le vamos a dar el financiamiento si su propuesta nos convence, Increíble. ¿no? Y entonces te das cuenta de que esas limitaciones que tú te habías puesto eran tuyas. Ellos se interesaron en la vacuna y en la propuesta. Bueno, pasé esta entrevista. La verdad es que ni siquiera en mi examen doctoral tuve tantos nervios, ¿no? 3 días después me llega la carta de Oxford donde me dan el financiamiento. Usted ha ganado el financiamiento, ¿no? Y después me entero que hubo propuestas de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos. Y dices, ¿es en serio? ¿Un proyecto mexicano? No. Por eso no me gusta compararlo. Porque mucha gente piensa que lo mexicano no es suficiente. En mi experiencia sí lo es, ¿no? Y esta experiencia me ayudó, ¿sabes? A hacerlo. Y ahí empezó como una revalorización personal del trabajo que hacemos en México, porque ahí empezó una historia, pues ya algo larga con esta gente, donde es como, ¿por qué no hay más proyectos de mexicanos aquí? Nunca habíamos visto un proyecto de mexicanos aquí. Y lo que nos presentaste se nos hizo súper diferente a lo que hacemos acá, súper innovador. Y llega uno como, es neta, ¿en serio? ¿No? Es que a mí eso no me lo decían en la escuela. Es que a mí eso no me lo decían en ningún lado. Entonces, más que compararse, más que compararnos, porque evidentemente hay cosas que funcionan mejor en otro lado que aquí. Es que sí tenemos el nivel. Es que sí lo tenemos. Y podemos competir. Y podemos dar el nivel a nivel mundial. Y lo reconocen, ¿sabes? Como que siento que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Y lo he comprobado. Porque aquí en México, esa misma idea de proyecto tuvo tantos detractores. Y en el extranjero lo abrazaron tanto, lo apoyaron tanto. Y encontré tanto soporte que bueno, ¿no? O sea, todo bien con mis colegas mexicanos. Espero que un día encuentren tanto soporte como yo. Eh, pero sí tenemos la capacidad. Y eso quiero decírselo a los chambeadores. ¿Escucharon, chambeadores? Los mexicanos tenemos todo el talento y toda la capacidad. No nos comparemos. Tratemos de vernos como amigos.
a los extranjeros, porque ¿sabes qué? Ellos nos ven igual, ellos no nos ven para abajo. Entonces veámonos a la par. Te voy a contar otra. Adelante, Te adelante. voy a contar otra asociada a esto. Empecé a trabajar con este proyecto con gente del Instituto Jenner en Oxford. El Instituto Jenner es el máximo instituto de vacunas del mundo. Ahí salió la vacuna de Pfizer de COVID-19. Ok. Y estuve en entrevistas con personajes como Helen McShane. Y uno llega con esta actitud latina de, doctora Helen, sintiéndote menos por ser latino, sintiéndote menos por ser mexicano. Helen me dijo, no me digas doctora, dime Helen, porque tú y yo somos iguales. La única diferencia entre tú y yo es que yo tengo más años que tú. Pero si tú haces la misma carrera que yo, vas a estar sentado aquí. Así que dime, Helen, no me digas doctora. Eso me explotó la cabeza. Y lo cuento cada que puedo. Porque creo que es una cosa que debemos abandonar. El auto ponernos abajo. Esta comparación que solo vive en nuestra cabeza, ¿no? Estamos al nivel del mundo. Y ponernos a nivel del mundo es lo que nos va a permitir avanzar hacia adelante. ¿Contesté tu pregunta? Sí, claro. De acuerdo. Ya escucharon, chambeadores. ¿Qué le recomendarías a los chambeadores que quieren iniciar en esta carrera de ciencia, pero sobre todo enfocarse en vacunas? Bueno, déjame pensar mi respuesta. Bueno, ya les dije que rompan su techo, ¿no? Así es. Rompan los techos, no se comparen con nadie. Muchos llegan a mis cuentas y redes sociales. ¿Qué estudio? Quiero estudiar exactamente lo mismo que usted estudió porque quiero hacer la misma carrera que usted. No hay dos carreras científicas iguales. Incluso yo creo que carreras de chambeadores en general, no hay dos carreras iguales. Y así de tecnología hay como muchos caminos, ¿sabes? Como que esto es como un arbolito que tiene ramas y tú decides como por dónde salir el camino. Entonces, construyanse un camino con el que se sientan cómodas, que les permita sentirse a gusto con lo que ustedes hacen, que les permita aportar, ¿saben? Que les permita aportar. También quiero decirles que no se casen con una estructura que les dice, yo solo soy nanotecnólogo, yo solo soy biotecnólogo, yo solo hago vinazas de agave, yo solo hago esto. Son limitaciones que no les van a servir de más. O yo solo hago inmunología y no hago nada más. Es un techo que ustedes se van a poner. Acepten todas las opciones de crecimiento que tengan y el límite lo definen ustedes. Eso yo les diría. Actualmente estás haciendo investigación en el centro de CONACYT. Ya no se llama CONACYT. Ahora somos secretaría. Okay. Somos la Secretaría de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ya estamos en rango de secretaría. Estoy en un centro de la CECITI, así se llama. Okay. Así es. ¿Cómo pueden ingresar ahí en ese particularmente ahí? Pues aquí pueden ingresar para hacer prácticas profesionales si quieren, ¿no? Desde estar en la licenciatura, empezar con unas prácticas profesionales a conocer cómo se mueve. La ventaja de un centro de la CECITI es que estamos 100% enfocados en investigación. No hate para las universidades, pero las universidades comparten docencia e investigación y tienen como dividida las cosas. Aquí es un centro de investigación como tal. Y pueden empezar haciendo prácticas profesionales, servicio social, acercándose con cualquiera de los investigadores. Aquí, por ejemplo, en este centro de la CECITI hay líneas de investigación en biotecnología vegetal, industrial, médica y farmacéutica, varias cosas en las que se pueden acercar. Y yo los invito a que conozcan desde las prácticas profesionales. Si quieren hacer un posgrado, pues también una maestría, un doctorado, a seguir ya el camino más formal, ¿sabes? De la ciencia y la tecnología. Y el primer paso es mandar un correo. Mandar un correo, tan simple como eso. Si quieren acercarse con usted y hacer investigación y apoyarle, ¿cómo pudieran iniciar? ¿Mandarle un correo? Mándenme un correo, csegura@ciatec.mx y díganme qué quieren hacer. O sea, quieren hacer una práctica profesional, quieren hacer servicio social, mándenme su CV para saber quiénes son y con eso nos vamos arreglando para hacer. Prácticamente lo que yo hago es investigación de vacunas. Me dedico a la tuberculosis como tal. Es una enfermedad desatendida en el mundo.
antes del coronavirus y ahora después del coronavirus. Es la enfermedad infecciosa, perdón por el comercial, No, adelante. que a más personas infecta alrededor del mundo. Y es una enfermedad muy asociada a la pobreza y a la marginación. Y desafortunadamente no se le ha invertido la cantidad de dinero que se le invirtió al coronavirus porque no representa un problema para los grandes países. Entonces, trabajo el tema de la tuberculosis. En particular, estoy trabajando en el desarrollo de vacunas de RNA mensajero, que también es una tecnología nueva. Y esas es mis líneas de investigación actuales. ¿Dónde se da o dónde está el principal enfoque de la tuberculosis actualmente? ¿A qué te refieres? La investigación, o sea, hasta aquí en México, ¿en qué país tenemos un porcentaje más alto de tuberculosis? Bueno, tenemos un área geográfica de gran impacto de la tuberculosis, sobre todo en el sureste asiático y en África. Sin embargo, hay en América focos muy altos de tuberculosis, por ejemplo, Perú. Nos preocupa muchísimo Perú porque Perú tiene números muy altos de tuberculosis. ¿Y quién crees? Estados Unidos. Estados Unidos nos preocupa demasiado porque en Estados Unidos la vacunación contra tuberculosis no es obligatoria. Entonces, hay muchos casos de intercambio de tuberculosis entre México y Estados Unidos, sobre todo en la frontera norte. En México tenemos áreas de tuberculosis muy focalizadas, sobre todo en Baja California y en Veracruz. En Veracruz tenemos un foco muy fuerte de tuberculosis, Veracruz, Puebla, y ahí circulan bacterias que son muy virulentas. Entonces, ahí tenemos focos muy, muy importantes de tuberculosis. Digamos, opuesto a lo que la gente piensa, la tuberculosis no es una enfermedad erradicada. Es una enfermedad que circula. Y como dato para los chambeadores, las y los chambeadores, 3 de cada 5 personas tenemos la bacteria en los pulmones, esperando activarse ante cualquier enfermedad inmunodeficiente, como la diabetes, como el HIV, como la malnutrición. Y es oportunista totalmente. Entonces, 2 de cada 3 personas ya la tenemos en los pulmones, esperando ahí. Incluso te voy a decir, la obesidad también es un factor de riesgo y México tiene los más altos niveles de obesidad y diabetes. Entonces, ahí están los focos de riesgo para la tuberculosis. Está muy asociada al HIV, por ejemplo, que también tenemos varias zonas de preocupación en el país. Sobre todo Jalisco tiene un problema muy grave de circulación de HIV. Y en general, te digo, está asociado a circulación en condiciones de malnutrición, pobreza y demás en el mundo. Entonces, sí. Y te voy a dar otro dato. Adelante, adelante. Otro dato. Hace año y medio estuve en Sudáfrica con un grupo de investigadores. Y la tuberculosis no es solamente de humanos. También es de ganado. También es de animales domésticos. Hay gente que duerme con sus animales. Hay gente que convive en el campo con vacas, cabras, demás. Y la bacteria de la tuberculosis circula por todos estos animales. En algunos causa la enfermedad, en algunos no. Entonces, incluso hay circulación en algunos animales que no se sabía. Pues la bacteria está en todas partes. Y esta es un foco rojo para muchos países que esté circulando. En México, por ejemplo, la tuberculosis en vacas es alrededor del 20%. 20% de las vacas está infectada con tuberculosis. Entonces, requiere un enfoque integral donde no solo requerimos vacunas para las personas, también para el ganado, también para incluso no sabemos, y esto no lo sabemos, si los gatos y los perros pueden tener tuberculosis. Eso está pendiente de saberse. Pero muy seguramente sí, no lo dudes. ¿Cómo es esta activación de la tuberculosis? ¿Cómo es el contagio, por así decirlo? Si ya lo tenemos, ¿cómo es que se activa? Bueno, la tuberculosis se contagia solamente de persona infectada que tiene la infección activa, que tiene tos, que tiene la enfermedad activa en los pulmones y que, como el COVID, que produce estas gotas de saliva infectadas. ¿Cómo entra? A través de la nariz, a través de la vía respiratoria y se establece en los pulmones, sobre todo en la parte más escondida, que es la parte superior. Y ahí se anida la bacteria. Entonces, así se contagia la tuberculosis de una persona que tiene la enfermedad activa hacia otra. Básicamente, la bacteria puede estar en un estado latente
un mes, 2 meses o toda tu vida, hasta que encuentre la oportunidad de escapar del sistema inmune, de proliferar, de hacer más bacteria en el pulmón, e incluso escapar fuera del pulmón y generar tuberculosis renal, tuberculosis hepática. Entonces, la bacteria está ahí, esperando el momento exacto para infectar otros tejidos. ¿No has vivido algún caso de paranoia de que ya conoces, de que me voy a enfermar, esto va a generar esto, va a ocasionar esto? ¿No lo has vivido? Ni en tus inicios, a lo mejor. Bueno, mira, como investigador de tuberculosis, me sorprende todos los días. Hay una bacteria en Veracruz que debería genéticamente ser igual a toda la que circula en México, pero tiene una particularidad muy específica. Fíjate que hay un fenómeno de que las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos. Le ponen más antibiótico o toman más antibiótico y el antibiótico no le hace nada. Eso pasa con Mycobacterium también. Hace tiempo que los investigadores están proponiendo que ya no se usen antibióticos, sino que se usen unas estructuras que se llaman péptidos antimicrobianos, que es parte de la respuesta inmune normal de nosotros, pero como aislar esos péptidos antimicrobianos, ponérselos a la bacteria para que no desarrolle la resistencia. Bueno, esta bacteria veracruzana produce una enzima que taclea a los péptidos antimicrobianos. Y es la única bacteria que hace eso. Entonces, cuando yo leo ese tipo de reportes de estas bacterias, me sorprende demasiado. Y es como este jueguito de amor-odio, de que la admiro demasiado porque se adapta a lo que sea. Pero por otro lado, es ahora, ¿cómo le hacemos? Ni por el lado de antibióticos, ni con los péptidos antimicrobianos, que hace unos 10 años eran como, esto va a cambiar lo de la resistencia a los antibióticos. No, esta bacteria ya generó un modo de resistir a los péptidos antimicrobianos y está feliz circulando en Veracruz. Entonces, Mycobacterium me sorprende todos los días. Y tengo esta relación como amor-odio con Mycobacterium, ¿sabes? Como de, la admiro demasiado, pero queremos acabar con ella porque genera muchos estragos, ¿sabes? Sí. ¿Dónde identificaron esta bacteria? Bueno, en una corte en 1995 en pacientes, se aislaron en los pacientes enfermos. Se identificó que había muchos pacientes enfermos en Veracruz. Y se tomaron muestras de estos pacientes. Y por un análisis genético, se observó que la micobacteria que más infectaba a los pacientes era esta. Hay un estudio de quien fue mi mentor también y es la máxima figura de las micobacterias en México, el doctor Rogelio Hernández Pando, que identificó y la clasificó como la bacteria más virulenta en Veracruz. Entonces, así se identificó en los pacientes circulantes. Feliz. Hablando de mentores, ¿qué tan importante ha sido para ti tener un mentor? Bueno, en ciencia y tecnología debes tener mentores. O sea, uno no hace carreras científicas y yo creo que de ninguna carrera sin mentores. Entonces, aquí en la ciencia y la tecnología, uno se acerca primero con lo que llamamos un director de tesis o lo que luego lo traducimos como investigador principal. Entonces, ha sido muy importante porque a su modo, cada uno de ellos te transmite algo de su experiencia. Y durante mi carrera he tenido la fortuna de tener, pues, varios mentores que he aprendido cosas seleccionadas de cada uno de ellos y han formado mi carrera, ¿sabes? El otro día estaba haciendo como un recuento, porque yo creo que en México tenemos como árboles genealógicos, ¿sabes? Tú desciendes de la familia de fulanito, Okay. tú desciendes de la familia de perenganito, ¿no? Entonces, estaba haciendo como este recuento, ¿no? De mis mentores, ¿no? O de quién desciendo, ¿no? Entonces, yo soy descendiente, por ejemplo, de la línea de Bolívar Zapata. Bolívar Zapata, este biotecnólogo, muy importante para la parte de biotecnología industrial, la transformación con plásmidos y todo eso. No soy directamente con él, pero soy de esa línea genealógica, ¿no? De mentoría. Soy también de la parte de mentoría de Rogelio Hernández Pando, que es mentor de micobacterias, el referente a América Latina, básicamente. Cualquiera que hace investigación de micobacterias en México tiene que pasar por ese laboratorio. Y tuve la fortuna de estar 7 años ahí, entonces me considero un discípulo de Rogelio Hernández Pando. Y en Oxford tuve un mentor
no tanto de Oxford, es de Aves Mister. Y también el inmunólogo de tuberculosis, el doctor Villarreal. Y aquí en Jalisco tuve al doctor Flores también, el más biólogo molecular. Entonces, esos son mis mentores, ¿no? Los que han producido todo esto. Soy resultado de todo esto. Pero por supuesto también tenemos mentores familiares y nunca hay que olvidarse de eso. La familia también es súper importante. Y tengo el ejemplo más importante, que es mi mamá, ¿no? Que es una enfermera ahí comunitaria, muy importante para nuestra comunidad ahí en Celaya. Y yo de ella aprendí algo que no aprendí de Rogelio y que no aprendí del doctor Flores y que no aprendí del doctor Villarreal, que es el compromiso y que es esa, sí, ese compromiso con la comunidad, ¿sabes? Las enfermeras tienen algo que es compromiso con la comunidad. Esa señora, si alguien tenía un problema en la comunidad a las 2 de la mañana y la necesitaban, ahí estaba. Entonces, es mi principal mentor de vida, yo creo. Pues ya escucharon, chambeadores. Creo que los mentores debes de agarrarte de los mejores o los que para ti son como en la cúspide donde quieres llegar, ¿no? Entonces ya escucharon y así que chambeadores busquen los mentores, esas personas que los van a desarrollar y crecer. Sí, eso es muy importante. También cuando se acercan a los tutores. Y siempre se los digo, ¿no? ¿Con quién te vas a acercar para hacer tu tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado? Si te vas a dedicar a la ciencia y la tecnología, te vas a acercar con el barco que te va a consentir, pero que te va a hacer un improductivo, o te vas a acercar con el que te va a exigir y te va a convertir en una persona de otro nivel. Tú lo decides. Eso es una decisión, ¿no? Y las carreras se construyen para los chambeadores con decisiones. ¿Tienes alguna historia, o anécdota que haya sido un poco cómica o que te haya dejado una experiencia de crecimiento? Híjole, pues creo que esta carrera ha sido de mucho crecimiento toda. Eh, Aparte de las que ya te conté, ¿no? ¿Tienes algún libro, película que quieras recomendar a todos los chambeadores que pueda ser de crecimiento? En este caso, que estén enfocados en la ciencia o alguno que te haya dejado marcado a ti. Claro, mira, siempre que doy clase, trato de darles un mensaje a los estudiantes, porque luego son muy ambiciosos. No sé por qué. Creo que es un poco, sí, el ímpetu de la juventud y demás, pero ¿hasta qué punto la ambición puede cruzar el límite de lo ético? Entonces, siempre les recomiendo que vean este documental que les voy a recomendar, que se llama Out of Blood in Silicon Valley, que es la historia de un emprendimiento al que le pasó justo eso. La ambición rebasó el límite de lo ético haciendo ciencia y tecnología. Quiero que lo vayan a ver. Quiero que lo vayan a ver porque es la historia de una chica que quiso emprender con ciencia y tecnología, pero le ganó la ambición. Y entonces rompió los límites éticos, mintió, ¿sabes? Y siempre se lo pongo en la clase de estadística porque ahí es donde maquillan datos, cucharean datos, ¿no? Y este documental es sobre ese tipo de cosas. Siempre que nos dedicamos a la ciencia y tecnología y más en la salud, debemos ser bien responsables. Porque un dato cuchareado, un dato intencionalmente modificado, impacta la salud de las personas. Y este documental habla sobre la historia de una emprendedora que logró engañar a muchos y que impactó negativamente a la industria de la salud por su ambición. Entonces, yo les recomiendo que vean ese documental para que sienten bases sólidas sobre cómo quieren construir su carrera. Una carrera científica debe ser una carrera ética. Y más, bueno, yo creo que todo tipo de carrera científica, pero más las de las ciencias de la salud. ¿Puedes repetir para que quede claro? Out of Blood in Silicon Valley es la historia de este emprendimiento de Silicon Valley. Muchas gracias. Antes de continuar y dar seguimiento dentro de la grabación, Sí. todo está aquí mi esposa Diana Monserrat, también una científica, y tenía alguna pregunta aquí para el doctor que me gustaría se la haga llegar. Así que, doctor, Adelante. adelante. Bueno, doctor, una vez, bueno, como estudiante también aquí de maestría,
muchos de nosotros pasamos por la incertidumbre o por el saber si somos suficientes para la carrera de la ciencia y la tecnología, si sabemos o tenemos el suficiente conocimiento. ¿Qué dices sobre eso? ¿Cómo nos daría un consejo para los futuros científicos? Sí. Bueno, le voy a decir una cosa. Dé por hecho que sí es suficiente. Dé por hecho que sí es suficiente. Ese es el primer paso. Lo segundo es, sean muy conscientes de que como estudiantes de posgrado están en una curva de aprendizaje. Y cuando están en primer semestre, segundo semestre, están apenas avanzando en la curva de aprendizaje. Sean compasivos con ese proceso. No esperen, no tengan la expectativa de ser un súper experto de cuarto semestre cuando están en primer semestre. Entonces, sean compasivos con su propio proceso y claro que son suficientes porque pasaron un proceso de admisión. Están donde están. Si no fueran suficientes, no estarían donde están. Entonces, asúmanse suficientes, sean compasivos con su propio proceso y es todo lo que tienen que hacer. Sí. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Antes de terminar, quisieras darle algún consejo a todos los chambeadores que nos escuchan, aparte ya todo hablado, algo que quieras agregar antes de terminar. Pues la ciencia es una chamba. Que a todos les quede claro. Que quede claro y que quede aquí grabado en el podcast y que se replique. La ciencia es una chamba y es algo para lo que se tienen que preparar arduamente, para lo que tienen que invertir tiempo, también recursos, ¿sabes? Y requerimos gente apasionada, ¿sabes? Gente muy apasionada y los invito a todos porque el país va a crecer en la medida en que tengamos más chambeadores de ciencia y tecnología. Ese es mi mensaje final. No, pues muchísimas gracias, doctor, por todo esto que nos acabas de agregar, su historia chambeadora, los consejos y pues este último, que marca la diferencia, dentro de nuestro país y fuera del mundo, ¿no? Que haya más chambeadores científicos y que sobre todo algo que yo rescato y que se los digo a los chambeadores y vuelvo a repetir, es que los mexicanos vamos, ahora sí que en crecimiento tenemos el potencial para México y el mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, te agradezco por este espacio que les ha dado a los chambeadores y a su servidor. Muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias, chambeadores. Nos vemos en el próximo episodio y no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de terminar, se me pasaba, mencioné un poco lo del correo, pero comparto sus redes sociales, el TikTok, para que lo sigan. @Dr. Cristian_ en TikTok y en YouTube, nada más. Ok, pues escucharon, chambeadores, síganlo. La verdad es que su contenido es de muchísimo valor para todos esos científicos y pues muchísimas gracias.